gloria de Dios. A su nombre. Saluda al que está a tu lado. Dile, qué bueno que estás aquí. Al otro lado dile lo mismo. Qué bueno que estás aquí. Gracias le damos a todos que hayan tomado tiempo para estar en la casa de Dios. A su nombre. Gloria al Señor. Hoy es viernes de revelación bíblica. Por ende vamos a bucear un poquito en lo que nos revela la palabra de Dios. En este caso vamos a estar hablando un aspecto de la oración. Dile a que está a tu lado que vamos a hablar de un aspecto de la oración. A su nombre. Cantábamos que Dios es poderoso y que nuestras almas claman por Él. Clamamos por Dios. Y es muy importante clamar a Dios todo el tiempo. Pero hoy vamos a ver en la revelación bíblica algún aspecto de la vida de oración que a veces desarrollamos sin pensarlo que estamos haciendo. Amén. Para eso, antes de iniciar, el tema de hoy es orar en el Espíritu. Y vamos a ir a Judas, verso 20, el libro de Judas, verso 20, y vamos a ver qué dice Judas. A su nombre. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. A su nombre. Déjalo ahí por un momento. El escritor Judas, uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo según la carne, da un aliento, un empuje. Le dice a los amados, a los hijos de Dios, a los que han sido lavados en la sangre de Cristo, que nos edifiquemos sobre nuestra, no digo santa fe, porque Santa Fe, el hospital ese allá en Panamá, a su nombre. Dios, sobre vuestra santísima fe. Nuestra fe es santa, es pura. Nuestra fe no tiene mancha, no tiene arrugas. Nuestra fe, o sea, nuestra certeza y nuestra convicción, es lo que está diciendo él. Que nos edifiquemos sobre nuestra certeza y nuestra convicción, que sobrepasa simplemente en la esfera de santidad, que es santísima, porque nuestra fe viene del santo de los santos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe viene de allá arriba, nuestra fe viene de aquel que nos amó y depositó esa fe en nuestra vida, esa convicción, esa certeza. Por eso estamos aquí hoy alabando al Señor. A su nombre sea gloria. Si no fuera así, no estuviéramos aquí. Así que tenemos una tarea de edificarnos, hermanos. Tienes, o sea que no dice edifícate, dice edificándonos. Es constante. Tienes que meterte constante a edificar tu santísima fe. Y te dice la forma como hacerlo. Dice orando en el Espíritu y dice santo. A su nombre. Dale fuerte aplauso al Señor. Por eso es importantísimo que usted no meramente haya sido sellado con el Espíritu Santo, sino que busque esa llenura, la llenura que te mantiene caliente, activo, cercano, en comunión con Dios.
porque solo así podrás estar en una vida espiritual de oración, como dice Jesús, ora sin cesar a su nombre. Por eso es necesario la comunión con el Espíritu Santo. Hay una diferencia en orar en el Espíritu y orar en la carne. La mayoría de las veces andamos orando en la carne más que orar en el Espíritu. Y vamos a ver cómo es que oramos bastante en la carne más que en el Espíritu. Nuestros pensamientos es lo que nos lleva muchas veces a orar. Por lo que estoy pensando, empiezo a orar. Y cuando me hinco a orar, estoy orando según mis pensamientos y voy poniendo límites. Porque me hinco a orar y no hubo ni 2 minutos bien, me paré ya le puse límite. Levanté mis manos y estaba orando y de repente un límite y paré de orar. Ese es orar en la carne. Oro por lo que pensé en el momento. Y es lo que muchas veces nos ocurre. Miércoles culto de oración. Hermano, vamos a orar por las almas perdidas. Y empezamos a orar por las almas perdidas, que mi primo, mi hermano, mi mamá, el que de la cárcel, que no sé qué. Y oramos. Y entramos en expresiones limitadas. Porque estamos orando lo que pensamos, lo que nos vino a la mente en el momento. Y oramos en la carne. Y le voy a enseñar bíblicamente personajes. Hay muchos testimonios, pero no nos vamos a ondear mucho. Voy a dar 2 ejemplos fuertísimos para que me entiendan y no se embote la revelación del tema que hablamos a su nombre. Cuando uno ora en el Espíritu no hay tiempo. El tiempo se nos va. Nos hincamos a orar, nos ponemos a orar y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, ni cuenta nos damos. Y estamos perdidos en el Espíritu, orando y orando. Y nos olvidamos del tiempo, de todo lo que nos rodea. Nos olvidamos de que no hemos ni comido a su nombre. Porque nos metimos ahí en el Espíritu y nos fuimos con el Señor. A su nombre, dale fuerte aplauso al Señor. Muchas veces oramos y orar en la carne es, por ejemplo, podemos orar buscando mérito. Por ejemplo, el fariseo y el publicano. El fariseo fue a orar a la iglesia, ¿sí o no? Fue a orar, pero decía de Dios que él daba limosna, que él diezmaba, que él hacía y hacía. Y luego se comparaba y decía, yo no oro como este publicano aquí, como este pecador. Y se daba golpe de pecho. Pensaba que ante Dios él estaba tan bien y él oraba buscando que Dios le diera mérito. Muy bien, das ofrenda, muy bien, diezma, muy bien. A su nombre. Señor, yo hago esto, yo hago lo otro. Señor, la otra vez fui para acá y fui por allá y oramos. Señor, yo creo que yo me merezco que usted me dé una bendición. ¿A cuánto le ha pasado? Diga amén. A su nombre. Entonces, son oraciones que podemos dar de mérito. Podemos hacer oraciones de exigirle al Señor que fulano de tal pague por lo que hizo. Hello. Podemos hacer oraciones en la carne pidiéndole al Señor nuestro deseo
y pensamos que la cosa que estoy orando. La Biblia habla de orar en el Espíritu y hay otro texto bíblico que no voy a usar mucho de los textos tampoco, para que usted anote una o dos y medita en ello. De oraciones que no son oraciones en el Espíritu y no dan el fruto que uno quiere ganar o obtener. Vamos a Santiago. Después siempre me vuelve y me pone aquí. Santiago capítulo 4. A su nombre. En Santiago capítulo 4, verso 3 al 5 nos dice algo precioso, hermoso, algo que nos va a poner a pensar un poquito de qué es realmente. Es así, me pasa, lo vivo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice, pides y no recibes. ¿Cuántos han orado y no han recibido lo que han pedido? Pides y pides mal. Y después dice, para gastar en vuestros deleites. O sea, por tu deleite, por tu necesidad, por tu deseo, por lo que tú quieres, tú oras y tú pides, pero no lo recibes. Nos mandan a orar y a pedir. Bueno, y vamos y oramos y pedimos y no recibimos. ¿Qué está pasando? Porque no es meramente pedir. Verso 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Muchas de nuestras oraciones son mundanas, son terrenales, son carnales. Y al tener oraciones mundanas, carnales, adulteramos el plan de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, por decir algo, estoy orando porque quiero un marido. Y ese no es el plan de Dios para mí. Y no simplemente quiero un marido. Estoy diciendo al Señor, el marido que quiero. Y el marido que quiero no es ni cristiano. Señor, yo lo voy a ganar para ti. El espíritu para ti, el alma para ti y el cuerpo para mí. Y ese es adulterar en tu alma. Porque adulteras el plan de Dios, oras por cosas que Dios no tiene en sus planes para ti. No oras como un cristiano, una cristiana espiritual, gente que anda en el espíritu, que vive en el espíritu, sino que ora por las cosas materiales. ¿Y por qué Dios llama alma adúltera? Porque en Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí jamás en Mateo tú puedes encontrar que diga que pida por esto o pida por lo otro. Ore por esto, ore por lo otro. Dice, ¿tú no ves las aves del cielo? Como Dios la tiene, la alimenta y ninguna de ellas cae al suelo sin que Dios se dé cuenta. Después viene y compara y dice, tú no ves los lirios del campo, como Dios la viste. ¿Cómo oramos por ropa? ¿Cómo oramos de que yo quiero eso en shine, yo quiero ese zapato en peles, yo quiero aquí, yo quiero allá? Orando. Ese es orar en la carne. Ese es orar adulteradamente o adulterando la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios no nos manda a pedir por cosas que Él dijo que ya están añadidas. Recuerda que empezamos diciendo que tenemos una santísima fe y que Judas nos manda a edificarnos sobre esa santísima fe. Y cuando yo me pongo en levantar un ayuno por casa, por marido, por esto, por aquello y por lo otro, material, terrenal, estoy faltando a la palabra de Dios. Si estoy faltando a la palabra de Dios, estoy siendo adúltero a su verdad. Su verdad dice que mi necesidad,
está añadida. Oramos, Señor. Yo soy débil, Señor. Yo no puedo, Señor. Yo no quiero, Señor, una cuestión así. Y Dios dice, pero adulteras mi palabra, porque yo he dicho, diga, el débil fuerte soy. Entiende la física del Señor. A un débil le manda, le dice, diga, fuerte soy. Al débil. Hello. Al rico le manda y le dice, anda como si no tuvieras ni un real. Y estoy hablando de los ricos en el Señor. A su nombre. Tantas cosas que nos dice el Señor, pero Dios nos confronta diciendo, oh almas adúlteras, no sabes que la amistad del mundo es enemistad para con Dios. Venimos llamando la atención, hermanos, dejen el mundo. El mundo y sus deseos pasan. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hello. Y estar involucrado en las cosas del mundo y distraídos en oración en las cosas del mundo, te haces enemigo de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Verso 5. ¿De quién quieres ser amigo tú? No puedes ser amigo del mundo y ser amigo de Dios. Saca la mundanalidad de tu vida. De mundo debemos vivir lo necesario. Dios está llamando a su pueblo a volver a la vida espiritual, preparándolos por la ola de violencia, por la ola de destrucción que viene, que está tras la puerta. Pero solo el espiritual, el que anda en el espíritu, sabrá levantar su mano y glorificar a Dios, y no correrá de aquí para allá desesperado sin saber qué hacer. A su nombre. Dale fuerte aplauso al Señor. Entonces, si hay alguien que está pensando que siempre están hablando del mundo y de carne y que tanto se habla, ¿qué dice aquí? ¿O piensas? Es que nuestro pensamiento nos traiciona. ¿O piensas que la escritura, que la palabra de Dios dice en vano? ¿O tú crees que lo que dice la palabra de Dios es en vano? Lo dice por decirlo. El mundano cree eso, no el Hijo de Dios. El Espíritu que Él ha hecho, ¿dónde? ¿Ha hecho hacer qué? Morar. No viene a morar. Yo no sé quién aquí no cree que tiene el Espíritu Santo en él. No sé quién. Y si hay alguien aquí que dice que no lo tiene porque es mundano, carnal, diabólico, no se ha entregado a Cristo todavía, con todo y que se bautizó. Hello. Porque el Espíritu del Señor no va a morar en uno que no ha nacido de nuevo. Digo amén. El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela como celosamente. Y hay muchos más versículos que podríamos usar por ahí. Déjalo ahí. Si el Espíritu que Dios ha hecho morar en mí me anhela celosamente, ¿por qué pierdo tiempo orando en la carne? Vaya siempre a Mateo 6:33, que dice: busca primero el gobierno de Dios en tu vida. Te hago la pregunta: ¿Dios gobierna tu vida? No. Y eso es lo que Mateo 6:33 nos está mandando, a buscar que Dios gobierne nuestra vida. Que busquemos
su justicia, que no es la justicia del hombre, que las demás cosas están añadidas. Dale fuerte aplauso al Señor si lo cree. Le voy a enseñar oración, orar en la carne. Ustedes se van a quedar maravillados, porque voy a usar al Padre según la Biblia ha indicado como padre de la fe a Abraham. Hubo una situación donde en el área donde vivía su sobrino, Dios le revela a él el plan que tiene para ese lugar llamado Sodoma y Gomorra. Y los ángeles se despiden de Abraham cuando se van. La Biblia dice que Abraham todavía está enfrente de Dios y está hablando con Dios. Y le dice, dame el verso, Génesis, creo que es 18, 24. Yo me estoy matando, yo puedo agrandar. Ahora sí. Se me olvidó que puedo agrandar sin ir a Big Mac. A su nombre. ¿Dónde estamos? Cuando Dios le dice lo que va a hacer a Abraham, Abraham va en oración. Hablar con Dios es orar, orar es hablar con Dios. Y él dice al Señor, nuestros pensamientos. Cuando tú vas delante de Dios con tu pensamiento, tú no vas en el espíritu, tú vas en la carne. Y tú sabes por qué tú estás hablando así. Porque tú tienes un familiar allá en Sodoma y Gomorra que tú sabes que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer, lo que Él dijo, lo va a hacer. Pero tú tienes a alguien que tú no quisieras que pasara por lo que Dios dice y vas delante de Dios. No fue directo, número uno. Tengo un sobrino allá, ¿qué va a pasar con él? No fue directo. Fue dando vueltas. Muchas veces nos ponemos delante de Dios dando vueltas en nuestras oraciones. Estamos en la carne, no hemos hecho comunión con Dios. Y le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en ella. De esos 50, 49 no son de él. Vamos a sumar un poquito más. 47 no son de él. Un poquito más. 46 no son de él. Porque está Lot, su esposa y sus 2 hijas. Pero él dice 50 para asegurarse que los 4 de él estén en la petición. Hello, ¿hay alguien aquí? La palabra dice que de 50, no voy a irme, como le dije, por todos los versos. Que quiere seguir la historia lo puede seguir. Dame el verso 34 directo. De 50 que le dijo a Dios, orando en la carne. Dígale al Padre de la fe, de nuestra santísima fe. Le dice, no, 34. Verso 34. Perdón. 19:34. Estamos en el 18, perdone. Dame el 18, vamos al 19. No, nos fuimos. Corre para atrás un poquito. La 24. Déjeme buscarlo acá. Déjame buscarlo acá. Génesis. A su nombre. Hay victoria en Cristo Jesús.
Génesis, estábamos leyendo la que, la 24, ¿verdad? Ok, vámonos al... Gloria al Señor. Ok, el 32. El 32, perdone. Dice, no, pero el 18:32. ¿Lo tenemos? ¿O lo leo de aquí? ¿Lo tenemos ya? Ok, dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. De 50 que había orado, petición. Si hablare solamente una vez, quizás se hayan cuantos. ¿Y qué dijo Dios? No la destruiré. ¿A quién? A Sodoma y Gomorra. No la destruiré. Respondió por amor a los 10. Usted viera cómo porfió Abraham en esa oración. Apenas empecé a hablar contigo. Espérate, todavía no he formulado bien mi oración delante de ti, Señor. Eso es lo que decía. Léelo para que usted vea. Lo estoy parafraseando. Que apenas empiezo a hablar contigo. Y si hay. Llegó a 10. Y el Señor le dijo, por amor a los 10, no la destruiré. Pero ¿qué dice la historia? ¿Destruyó o no destruyó a Sodoma y a Gomorra? ¿Lo destruyó o no la destruyó? Ni siquiera los 10. ¿Por qué? Tú no puedes hacerlo porque todo el mundo lo hace, pero deja de orar en la carne. Deja de orar deseando lo que tú quieres, presentándolo delante de Dios, poniendo las cosas a tu manera. Hay gente que tienen familiares en malos pasos y tú tienes que ver las oraciones que están haciendo delante de Dios. Y no resulta ni guana ni chana. Y uno dice, tanto ayuno y tanta oración, porque Dios no ha hecho algo todavía. Fulano de tal, mengano de tal, va de mal en peor. ¿Cómo estás orando? A su nombre. Dale fuerte aplauso al Señor. Ni siquiera 10. Ni siquiera 5. Cuatro personas, y de esos 4, 3 se salvaron a milagro. Porque la mujer lo miró atrás. Escapó él y sus 2 hijas. Más nada. A su nombre. Del Padre de la fe. El problema no es que tú tengas fe para orar. El problema es orar en el Espíritu. No digo amén. Tienes que desarrollar tu vida de oración en el Espíritu. Lo dice la Biblia, no la pastora. Judas, ¿qué? 20, solo tiene un capítulo. Verso 20. Ponlo de nuevo, por favor, Judas, verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay que edificarnos, pero orando en el Espíritu Santo. A su nombre. Escúcheme bien. Le voy a enseñar otra oración de grandes personajes, porque pensamos que bueno, cualquier chichipati hace un error orando. Vámonos con Moisés. Éxodo 32, verso 33 al 35. Oiga, tú puedes ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú puedes ser una sierva de Dios, un apóstol, un evangelista, un pastor, un maestro, un profeta, lo que tú quieras, un líder, lo que sea del Señor.
Y por esa posición tú puedes pensar que tú puedes decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y Jehová respondió a Moisés. Necesito que me dé el verso más arriba para que entiendan por qué Dios le está respondiendo a Moisés. Ok, vamos a ir aquí. Entonces Moisés dijo: oyes, habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Vamos con el verso 30. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré. ¿Qué dijo Moisés? ¿Sabe cuál fue el gran pecado que causó Israel? Poner un Dios, poner el mundo como su Dios. Pusieron un becerro, lo formaron, crearon un ídolo y dijeron que era su Dios. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. 31. Oye esto. Hombre de Dios que ha tenido una cercanía con Dios. Empezó orando en la carne con los israelitas. Ahora con Dios. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Sigue el próximo verso. Que perdones ahora su pecado, y si no, Dios, Eló, ráeme, borra mi nombre ahora de tu libro que has escrito. Eló, ¿cómo tú oras? Eso es carne. Tú no puedes amenazar a Dios. ¿Qué se creía Moisés? ¿Más santo que Dios? Si él no perdona a ese pueblo que puso idolatría delante de él, que prefirió becerro de oro antes que el Dios Todopoderoso. Y este loquillo, así oramos. ¿Alguien dice amén? Hello. 33, ahora sí. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré ya de mi libro. Así que tú mejor que no peques contra mí. Alguien que alabe a Dios. Era una oración a Dios. Fue a hablar con Dios, pensando, analizando y organizando, como que con lo que tú piensas, como tú lo pones, Dios tiene que responder. Olvídate de orar en la carne, porque orar en la carne no sabemos cómo orar. Lo vamos a ver en Romanos ahora. Vamos con el verso, el capítulo 33, verso 5. El que pecare contra mí, oró Moisés. Dios le dio esa respuesta, pero en el verso 5 del capítulo 33, mira, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. ¿Qué cosa? Por eso Dios te está hablando hoy. No quiere pueblo de dura cerviz. Viene un tiempo que Dios dice: hasta aquí. Él dice: deja el mundo, ven a buscarlo a Él. Viven en el Espíritu, anda en el Espíritu. Pueblo de dura cerviz, en un momento subiré. Mira la oración de Moisés: y rájeme de tu libro. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer contigo. No molestes con ese hombre. Le vino el juicio con toda y la intervención con todo y el santo de Moisés.
¿qué hizo Dios? ¿Le perdonó? No, no. Siga leyendo la historia y usted le va a ver. Al final, todos los que salieron de Egipto quedaron muertos en el desierto. Dios lo dijo y lo cumplió. No puedo seguir leyendo, que está muy importante y muy interesante los otros versículos, pero vamos para adelante, vamos para adelante. La carne, escúchame bien, y quiero que tú analices tu carne. La carne nunca ha deseado una de las promesas de Dios. Nunca, no es la carne que desea las promesas de Dios, y nunca lo va a hacer. Acuérdate que el pecado fue condenado en la carne. La carne nunca ha creído en las profecías de Dios. Porque si la carne creyese en la profecía de Dios, no hace las cosas que hace. No va donde no debe ir. No vive como no debe vivir. La carne, tu humanidad, nunca ha deseado, ni obedecido, ni creído la profecía de Dios. La carne nunca ha disfrutado de una sola dádiva, de un solo regalo de Dios. Nunca ha disfrutado la carne. La carne está en constante llanto, lloro, deseo, desánimo. La carne está en constante pleito, contienda. La carne no vive el espíritu. Alguien me está escuchando esta noche. Y eso somos nosotros, somos carne. Por eso que la Biblia hace una demanda de decirnos: anda en el espíritu. A su nombre, dale fuerte aplauso al Señor. Efesios 6:18, rápido, ya estoy terminando. Dije que no iba a detenerme, ya estoy terminando. Orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica. Orando cuando, en todo tiempo, ¿cómo? Oración y súplica, porque Él es el que manda. Si tú quieres, si me permites, si es tu deseo, si es tu propósito, hay que orar a Dios. No que yo quiero esto, yo quiero lo otro, y hacemos la lista del supermercado espiritual con Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En dónde? No en la carne la daña. Señor, yo quiero. Ay, Señor, no, yo quiero ser, yo quiero este ministerio, yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá, yo quiero estar allá arriba, yo quiero estar allá abajo, yo quiero ir para allá. Eso no es la súplica en la carne. Dice súplica en el espíritu. Y velando en ello, en el espíritu hay que velar. ¿Quieres oír la voz de Dios? Tienes que andar en el espíritu. ¿Quieres saber qué es lo que se dio fuera de Dios? Tienes que andar en el espíritu. Tienes que vivir en el espíritu. Tienes que orar en el espíritu para oír la voz de Dios. Y velando en ellos con toda perseverancia. Y vuelve la palabra súplica por todos los santos. A su nombre. El rey Salomón, Primera de Reyes 3:10. Hasta en tu sueño Dios se puede manifestar a ti. Cuando andas en el espíritu, cuando te quitas tú. El rey Salomón fue nombrado rey a los 17 años y no se reventó el pecho. Soy el rey de toda esta grandeza que dejó mi papá, porque él lo dice hablando con Dios. Dios le dice: ¿qué me pides? ¿Qué pides? Y él no se fue a la carne como rey. Aquí usted va a ver manifestado con la vida de Salomón, Mateo 6:33.
todas las demás cosas son añadidas. Los escudos en el tiempo del rey Salomón eran de oro, no de plata ni de cobre, de oro, los escudos para pelear, para defender la nación. El oro, la riqueza que obtuvo Salomón con solo orar en el Espíritu y decirle al Señor: dame sabiduría, dame ciencia, dame conocimiento para yo gobernar este pueblo. ¿Y qué dice la palabra? Es que está falto de sabiduría, pídalo a Dios, el cual da y abundantemente lo da. A su nombre. Le pidió sabiduría al Señor, le pidió conocimiento, ser sabio y tener conocimiento. Y por pedir eso, sus bolsillos fueron llenos y se rebosó su bolsillo. Tenía depósitos para guardar toda la riqueza que Dios le dio. Una mujer vino, la reina de Saba, vino a visitarlo y le trajo unos presentes. Cuando ella le trajo unos presentes, ella se fue con 10,000 presentes. Él la vendió a ella. Tenía de sobra solo por orar en el Espíritu. ¿Tú crees que tú estás perdiendo algo si tú no pides un trabajo, si tú no pides un marido, si tú no pides que Dios haga esto con tu marido, con tu hijo, con el jefe? ¿Tú crees que tú no estás perdiendo? La Biblia te enseña cómo orar. Y te manda a orar por los santos. A su nombre. Dice, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ora en el Espíritu y va a ver la diferencia en tu vida. Ora en el Espíritu y va a ver la diferencia en su casa. Ora en el Espíritu y va a ver la diferencia en sus bienes, en todo. Va a ver la diferencia. Porque orando en el Espíritu oirás la voz de Dios. Hello. El rey David, en el Salmo 51, verso 10. Cuando tú te hincas a orar, léese todo el Salmo 51. Salmo 51, por favor. Léeselo todo. Yo solo voy a expresar un versículo. El 10. Lo tenemos. Crea en mí, oh Dios. Ese es orar en el Espíritu. Esas son oraciones en el Espíritu. Empieza por ahí. Cuando tú dices, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando tú dices limpio, hermano, tú empiezas a llorar. Porque te sale el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, tu altivez, el orgullo, el odio, el rencor, el celo, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo te sale el mundo. Porque te das cuenta que más vives el mundo que la vida en Dios. Y ya de ahí tu cuerpo está quedando fuera de... Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero en ese salmo dice, en maldad me fui concebido en el vientre de mi madre. Dice tantas cosas. Ese es entrar a orar en el Espíritu. Cuando tú vas ahí orando en el Espíritu, tú le estás dando paso. Porque estás reconociendo tu debilidad delante de Dios. En segunda de Samuel 12:16, si no me falla la memoria, lo tienen ahí. Yo le di esa. Dice, otra persona que fue a orar en la carne y terminó orando en el Espíritu, o terminó vencido en el Espíritu.
Entonces David rogó a Dios por el niño. Había un niño de adulterio en medio, nacido pero enfermo. Se estaba muriendo. Y David fue a ayunar 7 días con su rostro en tierra. Porque uno cree que más ayuno hace y se humilla delante de Dios en su propio deseo, Dios va a responder porque ayunó. No oigo. 7 días de ayuno, no 24 horas, no 1 hora, no de 6 a 12 como lo hacemos los miércoles. 7 días de ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra, pidiéndole a Dios. Dios no quiere que tú te humilles en tu pecado y que le estés pidiendo a Dios cosas que han hecho muchos, que te acomode el pecado que desarrollaste. Ay, Señor, forniqué, pero Dios, permita que me case con él, permita que no me deje, permita que mis padres acepten. Hello. Y después tú ves que vienen corriendo al altar a casarse. 2, 3 años vienen al altar a divorciarse. Hello. Y él fue a orar porque él conocía a ese Dios. Aunque tú conozcas que Dios sea un Dios misericordioso y lleno de amor, no coja los mangos maítos con él. Dios sabe por qué pecaste, cómo pecaste. Dios sabe dónde fuiste, por qué fuiste. Dios sabe por qué lo dijiste. Dios sabe por qué lo hiciste. Dios sabe por qué lo haces. No vaya. La Biblia dice, ora en el espíritu, no vaya en la carne. No. Pastor, nos vamos a casar. Yo, ¿cómo? Sí, ¿y de cuándo ese noviazgo? No hace tiempo nos estábamos conociendo, que no sé qué. A la vuelta, un divorcio. Ocurre con los ministerios. No, yo quiero estar aquí, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Se le da la oportunidad de hacerlo. Yo siento, porque yo siento de parte de Dios, pastor, pastora, que no sé qué. Y se le da en la mano, ¿y en qué queda? Porque no andamos en el espíritu. En Romanos, capítulo 8. Esta es una lección que no sabemos y que Dios manda a repetirla y la repite una y otra vez. Romanos 8. Oye lo que dice la palabra, hermanos. Y de igual manera, él quien, el coro no lo oigo. Y de igual manera él nos, ¿qué cosa? No la carne. El Espíritu nos ayuda. El Espíritu Santo, no el tuyo. En nuestra debilidad, aquel que te anhela celosamente. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Podemos pedir, pedimos, pero ¿pedimos lo que conviene? La Biblia dice que no. Pedir como conviene, no lo sabemos. Pero hay alguien que sí lo sabe. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pregunto, cuando tú te arrodillas a orar, ¿has llegado al punto del gemido indecible?
a sentir el Espíritu Santo en ti, gimiéndole a Dios por esa petición. ¿Ah? Revise la vida de oración que has llevado. ¿Cuántas veces realmente has orado en el Espíritu? Hello, hello. Dejemos el mundo, vengamos a Cristo. Vuelva, pregunta por la senda antigua y vuelva a ella. La senda antigua es una vida espiritual, una vida que anda con Dios. Hello. No una vida que cada periodo de tiempo va buscando a Dios. Debes andar con Dios. La Biblia dice que, o tú no sabes que la Escritura dice en vano que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en ti, está en ti. Si no está, no eres de Dios. Hoy es el día aceptable para aceptarlo como tu Salvador personal. Arrepiéntate y entrégale tu vida al Señor. Lo que viene para este mundo no es fácil. No es fácil. No es fácil para nadie. Ni para el cristiano ni para el mundano. Pero hay una ventaja de que tenemos al que vive en nosotros. Se llama Espíritu Santo. No juega con tu salvación. Nosotros decimos, no juega con el relajo. No juegas con el relajo. Nosotros decimos, no juegue con el Espíritu Santo. Dios ha hecho morar. Oye, no visitar. Ay, sentir la presencia. Eso es visitar. En un culto hubo un movimiento. Ay, sentí un fuego. Sentí la presencia de Dios. Dios no quiere que andes sintiendo presencia. Él quiere que el Espíritu Santo interceda por ti. Porque ¿qué has de pedir como conviene? No lo sabes. No lo sabes. No lo sé. Busquemos a Dios. Póngase de pie. Busquemos a Dios. Regresemos a Dios. Dios es espíritu. Dice que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es tiempo de levantar tu vida espiritual de oración. Es tiempo de buscar a Dios ahora, ya. Ya, no espere la semana de santa convocación. No espere el miércoles de ayuno. No espere la hora de la matutina. Empieza a ir a orar en el Espíritu. Comience a buscar a Dios. Comience a buscarlo. Él quiere hablarte. Él quiere revelarte. Él quiere darte. Él quiere abrirte los ojos. Él quiere que tú sepas lo que tienes que saber. El mundo y su deseo pasan. Es el que hace la voluntad de Dios y el que permanece. Hermanos, la Biblia dice, ora por los santos. No dejen de orar por mí. Ora por tus pastores. Nosotros somos el primer blanco de ser sacado del medio, para que no le demos ese maná, para que no insistamos en ese maná que nos lleva a la vida eterna. Tienes que dejar la mundanalidad. Mucha película mundanal, mucho deporte mundanal, mucha cosa mundanal, todo es mundanal. No creo que haya carnaval y no porque Colón. Pero no creo. No digo que es revelación de parte de Dios, porque es por mi análisis. Pero si hay carnaval, muchos cristianos van a carnavalear, dizque ganándose $1. Una hermana me dijo, no tengo ni plata, hay unos huellitos
que están vendiendo para los carnavales que podía vender. Oye, que anda en el espíritu, no quiere vender en carnaval.